Partimos. Entonces, aquí solamente voy a tratar de unos 10-15 minutos tratar de explicar qué es un archivo de texto, o perdón, qué es un archivo en primer lugar, y después los tipos de archivos que existen. Así que, dámosle. Primero, el concepto de archivo. El concepto de archivo, ¿qué es? Es un repositorio. Cuando hablo de un repositorio es donde alguien deja algo, es un repositorio. Generalmente datos le llamamos nosotros, pero pueden ser películas, canciones, lo que ustedes quieran. Es un repositorio. Existe o está almacenado en el disco. Eso es fundamental. Ya sabemos que existe en el disco. De ahí partimos. Por lo tanto, para nosotros, para el resto de la gente, no, pero para nosotros, informáticos, nosotros que somos informáticos, por si acaso. Por lo tanto, todas estas cosas que yo les cuento, se las cuento desde el punto de vista de la perspectiva del informático, no de la perspectiva del ego, de la persona normal, común, corriente, que no es informático, y que hay muchas cosas que uno escucha de ellos de repente y tiene que decir que sí, no, para no entrar en complicaciones, pero sabemos que detrás de cada una de esas cosas tan simples que a veces mencionan ellos, hay una cosa, hay una infinidad de situaciones o de temas que desarrollar que a veces asusta un poco, pero no importa. Vamos a entender entonces, archivos. Para nosotros, para los informáticos, existen solamente dos tipos de archivos. Dos. Vamos a ver aquí, entre paréntesis, dos tipos de archivos. Vamos a mencionar los que no vamos a trabajar directamente este semestre porque requieren algún tipo de conocimientos adicionales y además están amarrados generalmente a aplicaciones. Por lo tanto, cuando yo necesite hacer esa aplicación o trabajar esa aplicación, ahí voy a tener que entrar a investigar un poco en qué consiste ese tipo de archivos. Se denominan archivos binarios. ¿Cuál es la gracia de este? Esperen un segundito, que se me chispoteó algo aquí. Para acá. ¿Cuál es la gracia de esos archivos binarios? Me faltó algo que parece. Esperen un segundo. Yes, me faltó algo. Espérame, que tengo aquí que rescatar algo premio. Déjame rescatarlo por acá. Déjame rescatarlo por acá. Que yo pensé que lo tenía almacenado acá en el computador, pero no estaba. Déjenme bajarlo. Ya, ahora sí. Ya, ahora sí, chiquillos. Ahora sí ya no se me perdió. Ahora ya no se me perdió. Ese se va a la casa y estamos listos. Ya, archivos binarios, entonces, ¿qué, qué características tienen estos archivos binarios? Que poseen una estructura determinada. ¿Qué significa eso? Poseen una estructura determinada. Voy a analizar las características iniciales acá y después explicamos rápidamente. Poseen una estructura determinada, están orientados al byte, es decir, carácter a carácter. Eso es que está orientado al byte. Recuerden que un byte es un carácter. Eh, Ciertos caracteres representan algo.
Ya, en esas tres cosas yo les puedo definir más o menos en qué consiste un archivo de tipo binario. ¿Qué significa eso? Que poseen una estructura determinada, es decir, cada cosa que esté almacenada en su interior tiene que decir algo con respecto a la estructura, es decir, hay una forma de entender lo que yo voy a rescatar de ese archivo. Por eso están orientados al byte, porque yo tengo que ir rescatando byte a byte y tengo que ir viendo este byte o este carácter, como lo dice ahí, representa algo particular o es la letra. Si venía una letra A, por ejemplo, ¿es la A? ¿O significa que de aquí en adelante lo que venga tiene que estar subrayado? Es una especie de marcas. Ciertos caracteres representan algo, aquí ustedes pueden poner como marcas. Una cosa así es, rápidamente, sí, haciendo abuso del lenguaje nomás. Esa es más o menos las gracias. Como dije ahí, se procesan byte a byte. ¿Qué significa eso? Que se leen o se graban byte a byte. Ejemplos. ¿Qué ejemplo tenemos en este mundo? ¿Qué ejemplos tenemos acá? Tenemos archivos, y aquí entran todos los formatos que ustedes conocen, ustedes le llaman formatos. Imágenes. Tenemos archivos de imágenes, ustedes ya se manejan en eso finalmente. Tenemos el formato GIF, tenemos estoy hablando de formato, ¿ah? Formato JPG, tenemos el formato PNG, tenemos el formato TIFF, tenemos el formato BMP y muchos más. Pero ¿cuál es la característica de todos ellos? Son archivos binarios para nosotros. Si ustedes me preguntan qué es una imagen, es un archivo binario. Ah, pero no es lo mismo un GIF que un JPG. No, no es lo mismo, porque internamente los bytes, como están almacenados en su interior, significan algo distinto. Por eso tengo muchas diferencias entre ellos. Recuerden, por ejemplo, características entre la diferencia entre el GIF y el JPG. ¿Cuál es mayormente? Eh, Tenemos que entender esas situaciones porque cuando a nosotros nos llegan estos antecedentes, estas cosas a procesar, más adelante van a tener ustedes ramos completamente de procesamiento de imágenes, por si acaso. Nosotros también a las imágenes, a los sonidos, todas esas cosas, le llamamos señales. Entonces, cuando ustedes escuchan por ahí un informático, un eléctrico procesando señales, no es que esté procesando señales así del otro mundo, no. Procesando señales, en el fondo, una imagen es una señal, un video es una señal, una MP3, una canción es una señal. Y por lo tanto debo analizarla. Entonces, cuando yo aprendo a analizar ese tipo de cosas, señales, puedo modificar imágenes, sonidos, lo que yo quiera. Porque son archivos que están en el computador. Y la pega nuestra es hacer algoritmos que manipulen archivos que están en el computador. Así que hasta ahí estamos bien. Con esto no les quiero decir que vamos a ser ingenieros de sonido ni nada por el estilo, o diseñadores gráficos, o productores de video. No. Pero podemos manipular las cosas que están dentro. Sí las podemos modificar. Ya. Dicho eso, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el GIF y el JPG? En términos rápidos, GIF con JPG, el GIF admite solamente 255 colores, perdón, 256 colores, una paleta, entre comillas, de 256 colores, es decir, dentro de esa imagen solamente podrían existir 256 colores distintos, de una paleta que se determina al inicio. ¿Cuál es esa paleta? En la estructura del archivo aparece. Cuando se lee ese archivo del computador y se da cuenta que es un GIF, que también es otra marca, al comienzo tiene que indicarle qué tipo de archivo voy a leer el computador para que él sepa y no se enrede. Y por eso cuando ustedes tratan de leer algún documento con una aplicación que no fue construido, les dice que no, les da error, que no da archivo no reconocido, cosas por el estilo, porque no conoce la estructura. Por lo tanto, la diferencia entre un GIF y un JPG en términos prácticos, la primera gran diferencia es que el GIF admite solamente 256 colores, en cambio el JPG admite millones de colores, 16 millones de colores. ¿El ser humano hasta dónde mira? No sé, ahí es la pregunta de ustedes. ¿Qué otra diferencia más entre el GIF y el JPG? El GIF tiene un canal que se denomina canal alfa, es decir, un color, entre comillas, color, lo podemos mencionar rápidamente, transparente. Que significa que cuando ese código, ese carácter o ese valor en ese determinado píxel aparece, significa que en la pantalla no debo mostrar nada y solamente quedarme con el fondo. Eso es un color transparente, un canal alfa, que es el que utilizan después en los videos que está de moda ahora haciendo el croma y cosas por el estilo. También le llaman un canal croma, por si acaso. Pero él tiene un canal que es posible de ustedes definir un color y ese color lo pueden definir como transparente. Eso no lo pueden hacer en el JPG. Así de simple. Por lo tanto, ¿hay diferencia entre uno y otro? Sí. Para algunos me sirve uno, para otros otras cosas. ¿Cuál es la diferencia entre el JPG y el PNG? El PNG, entre comillas, es un poco la unión de las mejores características del GIF y el JPG. Es decir, el PNG me permite manejar millones de colores
y también me permite manejar un canal alfa. Por lo tanto, es el formato teóricamente oficial de toda la onda Unix, pero ahora lo adoptaron todo el mundo porque es un formato de código abierto, no tiene dueño, no tiene propietario. Todo el mundo lo conoce, pero todo el mundo trabaja. Hay una organización que se preocupa de mantener esa estructura y que todo el mundo la entienda y no cobrar por ella. El GIF es de pago, el JPG no. Otra característica, ¿cuál es la diferencia entre el JPG y el BMP, por ejemplo? El JPG es una imagen eh, comprimida en teoría. Es una imagen que yo he bajado su peso en cuánto espacio ocupa. Los BMP ocupan mucho espacio, pero tienen la imagen real. El JPG es una compresión de un BMP. Si es una compresión y se achicó el tamaño del archivo, significa que esa compresión perdió calidad. Por eso cuando ustedes procesen y quieran buscar cosas más interesantes en los archivos, procesamiento de imágenes, cosas por el estilo, nunca van a usar JPG, o si lo usan para probar rápidamente, porque es un formato de compresión, pero con pérdida. Es decir, no es la misma calidad de JPG que el MP, aunque para mí, vuelvo a repetir, para los humanos es idéntico, pero internamente el computador sí puede ver diferencias. Y ahí existen muchos formatos más, ¿ya? Todo esto se llaman binarios. Los archivos de imágenes son binarios. Yo le hice una pequeña reseña, ¿no? Porque es fundamental que ustedes como informáticos sí empiecen a hablar y a entender esas situaciones. Tenemos también archivos de sonidos. Archivos de sonidos. Eh, el famoso MP3, el famoso WAV, AIF, creo que hay unos AU, hay unos AI, y hay un montón más de formatos. Muchos más. Lo mismo, para mí, imagen y sonido es un archivo binario. Por lo tanto, si me dicen, oye, leer un WAV o leer un PNG, chuta, lo primero que tengo que decir es cuál es la estructura que estos tienen. Y ahí me voy a internet, centro y busco y pregunto y sondeo. Hay un montón de revistas, de artículos donde explican qué significa cada cosa que hay dentro de un archivo para poder interpretarlo y poder mostrar algo en pantalla o poder modificarlo. Quiero aclarar la imagen o quiero subir el sonido, no sé. Todo ese tipo de cosas vienen ahí, se pueden manejar. Tenemos archivos, esos también son binarios, tenemos archivos de video. Los archivos de video tenemos MP4, tenemos MKS, tenemos MPG, tenemos MOV y creo que hay muchos más todavía. La misma historia, tienen una estructura particular y yo necesito saber qué es lo que es. Por lo tanto, a mí son binarios. ¿Por qué? Porque tengo que primero preguntar cuál es la estructura que tienen y después saber qué significa cada carácter en una determinada posición dentro de ese archivo. ¿Qué otros archivos más son binarios? Que ustedes no lo crean. Todo lo que genera el Office, el docx, el XLSX, en teoría los vamos a llamar binarios, porque aunque en realidad aquí yo cometí un pequeño error, ¿eh? Porque el doc, el XLS, el PPT, y ustedes me dicen, y profe, ¿qué pasa con el docx? ¿Qué pasa con el XLSX? ¿Qué pasa con el PPTX? Bueno, estos son un poco más abiertos, pero siguen siendo también archivos de binario, pero tienen una estructura mucho más estándar. Muchas de estas cosas que yo les he mencionado, todas hasta acá, generalmente siguen un estándar propio. Si alguien es un dueño, puede hacer lo que quiere y cambiar el formato. Este era el formato básico que tenía el Office. Ahora se extendió para hacer otras mejoras y que todo el mundo pueda leer esos formatos y no tener que estar pidiendo permiso a Word. Pero ese es más o menos en términos prácticos. Y tenemos un montón más de formatos, ¿no? Que generalmente nos entregan sensores a veces o nos entregan otro tipo de dispositivos. Ya. Esos son los formatos, en teoría, denominados binarios. Y son los formatos que nosotros inicialmente sí vamos a entender y no vamos a meter la pata de tratar de leerlos. ¿Por qué? Después pueden ustedes mismos intentar leerlo, hacer por lo que les voy a explicar yo ahora. Y por otro lado, tenemos los que sí nos vamos a utilizar nosotros, son los archivos llamados de texto. ¿Por qué? Los archivos de texto, también denominados ASCII, también denominados planos, texto plano, también denominados flat,
también denominados crudos, y también de caracteres, no de bytes, de caracteres. Porque en un byte puede haber un carácter que no tenga dibujo, y en un carácter generalmente nosotros dibujamos algo. Eso es fundamental. ¿Cuál es la gran diferencia? No poseen una estructura determinada. Son un conjunto de caracteres que están almacenados adentro. Por lo tanto, si nos remitimos a lo que eran los binarios, no poseen una estructura. Eso no lo tienen. Lo que sí tienen es el segundo. En los archivos binarios están orientados al byte. Estos están orientados a la línea. A la línea. ¿Qué significa que estén orientados a la línea? Cada línea va a ser un string, o sea, un conjunto de caracteres para nosotros ya. Es decir, lee y graba líneas completas. A diferencia de los binarios, que lo que yo hago ahí, leo carácter por carácter. En cambio acá, voy leyendo líneas completas. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente, no siempre, pero para que quede claro, porque puedo ponerle cualquier extensión, generalmente se le otorga la extensión .txt. Se le da eso, pero usted puede darle la que usted quiera, da lo mismo. De hecho, nuestros programas en Python, los que tienen .py, son archivos texto, o archivos de tipo texto. Uno dice archivos texto para no decir archivos de tipo texto, por si acaso. Ya. Eso en términos prácticos lo más habitual. Vamos a escribir también aquí que los archivos de texto, así se denominan, así se hablamos, nosotros para ser más coloquial, se almacenan, como dije yo, y se graban por líneas. ¿Por qué esto es importante? Porque el separador de líneas tiene que existir un carácter especial que indique hasta que llega una línea y esta parte es una nueva línea, por lo tanto comienza la parte de abajo del archivo. Recuerden que eso es lo que hacemos nosotros, es como cuando usted aprieta el enter. El separador de líneas, ese es el único carácter que tiene un par más de caracteres efectivamente que significan algo especial dentro de un archivo binario, pero todo el mundo sabe lo que significan, a diferencia, perdón, los archivos directos, pero a diferencia de los archivos binarios, donde un carácter a veces puede significar una cosa y en otros formatos significa otra cosa determinada. Acá siempre va a significar lo mismo, aunque sean caracteres especiales, específicos. El separador de línea, el separador de línea es el producido cuando se presiona la tecla Enter. Es decir, cada vez que usted presiona la tecla Enter, genera un salto de línea. Ese es el concepto fundamental. Así que ojo con eso. Cada vez que presione la tecla Enter, en cualquier momento, en donde estén, van a generar un salto de línea. Es decir, van a poner una marca en ese lugar que ahí, precisamente, finaliza la línea y debe comenzar una nueva. Esa es una marca. Se le conoce por la sigla, se le conoce generalmente por la sigla, llamemos entre paréntesis, CR, que significa Carriage Return, retorno de carro. Ese es el salto de línea, en teoría. Esto lo heredamos de las máquinas de escribir, ¿eh? O por este carácter. Vuelvo ahí a insistir, por el carácter backslash n. Ese es el salto de línea. Si usted encuentra un backslash n, es un salto de línea. Ojo que nosotros vemos dos caracteres, backslash y n, pero esa combinación se denomina una secuencia de escape. Es decir, el backslash indica que el carácter que viene a continuación tiene un comportamiento especial, no es la n.
sino que significa algo. Que en este caso es el salto de línea. También se le conoce como el ASCII 13. Mira, tiene distintos nombres, no lo voy a enredar por ahí nomás. Y por lo tanto, es un carácter de los denominados invisibles, entre comillas, o no imprimible. Esa es la idea. Cada línea que ustedes tengan es un string. ¿Y dónde termina ese string? En el backslash n. Cada línea es un string. Ojo aquí, vamos a poner un ojo grande. Cuando se lee del archivo, se rescata la línea, pero con su separador de línea incorporado. Eso lo vamos a explicar porque después tenemos que poner una instrucción cuando vamos a probar estas cosas. Voy a hacer ahora un ejemplo rápido, así en dibujito, de qué es lo que debería de contener un archivo. Vamos a suponer que yo voy a tener un archivo. Voy a suponer que tengo un archivo de tipo texto, una cosa así. Vamos a suponer que eso es el archivo texto. Vamos a suponer que ese es el archivo que está metido adentro. Cada cuadriculado de eso es un carácter. Yo puedo poner un carácter. Ya. Esto es lo que yo voy a reconocer como un archivo. Yo en su interior puedo dejar cosas. Voy a dejar, por ejemplo, lo mismo. Voy a hacer el mismo ejemplo que usé en el caso anterior. Voy a escribir AB. Son dos letras, dos caracteres. Pero ahora quiero saltar a la línea siguiente. Entonces, ¿usted qué es lo que dice? Sí, escribir AB y poner Enter, ¿cierto? Y al poner Enter, ¿qué es lo que ocurre? Al poner Enter, se va a generar un carácter backslash N aquí, a continuación. Pero ese carácter que usted acaba de generar, este carácter en particular, no se ve. No se ve en la pantalla, no se ve. Pero, ¿qué ocurre en la pantalla? O en donde uno esté trabajando. Lo que ocurre es que usted va a ver ahora una línea nueva abajo. C, D, E, F. Y doy nuevamente un salto de línea. Un backslash N. Por lo tanto, genero una nueva línea. Y así continúo. Aquí podría poner un puro carácter, solamente uno, y el salto de línea. Y así puedo continuar eternamente llenando líneas. ¿Hasta dónde? Hasta donde yo estime conveniente. Hasta que se me acabe el archivo. ¿Capta la idea? Todo lo que tengo marcadito aquí, con esos puntitos, no lo ve. Usted va a ver A, B, C, D, E, F, G en el archivo. Es como cuando yo veo, hacemos el Python, ¿cierto? Y abrimos un programa en Python y escribimos una instrucción y apretamos el Enter, saltamos a la línea de abajo. Bueno, ahí, al final de la línea anterior, hay un backslash n que usted no ve, pero existe. Eso ténganlo claro. Ya, estas cosas, teóricamente, cada una de ellas, cuando yo la grabo o la rescato, es una línea. Por lo tanto, esto sería la línea 1, esto sería la línea 2, como en el metro, esto sería la línea 3, y así sucesivamente leyendo todas las líneas. Fíjense que aquí la lectura se hace de manera secuencial, línea a línea. Si yo quiero ir a la tercera línea, necesariamente debo pasar por la 1 y por la 2 primero. No puedo ir directamente a la tercera línea. Si en teoría no lo puedo hacer, ustedes saben que en informática todo se puede. Pero yo puedo enmascarar eso, pero en realidad lo que está ocurriendo es que yo debo trasladarme en forma secuencial, leyendo línea a línea. Si las dos primeras líneas no me sirven, las tengo que leer igual hasta llegar a la línea que a mí me sirve. Esa es la idea. Ojo que cuando ustedes leen un dato del archivo, el dato sigue estando en el archivo, no se pierde. Yo lo que saco es una copia. Rescato una copia de esa línea. No se pierde. Mientras no grabe. Si solamente me dedico a leer, no hay problema. Además hay otro concepto aquí asociado a
eso a la primera línea, al comienzo de la primera línea, en realidad a ese puntito aquí, digamos ese puntito. Ese valor se denomina el puntero del archivo, o el índice le llaman también algunos. El puntero del archivo. ¿Qué significa eso? Alguien tiene que estar informando constantemente en qué lugar o hacia dónde estoy apuntando en el archivo, es decir, dónde estoy parado dentro del archivo. Esa es la idea. Cuando se comienza el programa, cuando usted hace su primera operación sobre este archivo, el puntero está al inicio del archivo, aquí, por eso lo puse aquí. Cuando usted hace alguna operación, alguna lectura, por ejemplo, lo que ocurre es que se lee desde donde está el puntero hasta donde está el salto de línea, incorporando el salto de línea por si acaso. Por lo tanto, toma todo esto, que yo voy a ver solamente estos dos primeros, pero el tercero va agarrado, va amarrado, y lo traslada al programa. Vamos a ver cómo hacerlo después. Y en forma inmediata, el puntero avanza a la siguiente línea. Solo, sin que usted diga nada. Por lo tanto, cada vez que usted lea, se recupera toda la línea y el puntero avanza a la siguiente línea. Y así sucesivamente. Esa es la idea de cómo se almacenan las cosas dentro de un archivo. Pero, así como hay una marca de fin de archivo, también tiene que haber una marca de, perdón, una marca de fin de línea, también tiene que haber una marca de decir, oye, yo lo tengo aquí, todo esto encerradito en verde. Todo esto encerradito aquí en verde, no hay problema. Pero eso el computador no lo ve. El computador ve estos caracteres especiales no. ¿Hasta dónde llega mi archivo? Hasta un nuevo carácter especial. Ese nuevo carácter especial se denomina EOF. EOF es un solo carácter, aunque yo en la pantalla les dibujé 1, 2, 3, 4, 5 caracteres, pero en realidad es un solo carácter. Es uno solo. Y ese carácter se denomina EOF, End of File, fin del archivo. Esa es la estructura. Por lo tanto, cuando se llegó a ese punto, el puntero dice, ya no puedo seguir avanzando, se me acabaron los datos. Si usted intenta leer más datos, le va a dar un error y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque dice, aquí quedé. Ese es mi límite. Por lo tanto, mi archivo activo, ojo, eso es lo que digo, archivo activo, cuando comienza está entre ese punto y este punto. Todo esto es lo que pertenece al archivo. En la medida que voy leyendo, lo activo o lo disponible está achicando cada vez que yo voy leyendo. Esa es la idea. El proceso inverso, grabar, es la misma historia. Cuando usted grabe un dato, tiene que asegurar de que tiene que haber incorporado el salto de línea. Porque si no, todos los datos, si no hay salto de línea, les van a quedar almacenados en una sola línea. Lo vemos en el ejemplo a continuación. Ya, eso es, en rigor, nuestro archivo. ¿Por qué somos majaderos con el uso del archivo? Porque aquí vamos a poner una notita en realidad importante. Los archivos de texto son utilizados generalmente, yo no soy muy amigo de lo muy único, generalmente, por eso siempre puede haber una oportunidad que no, pero generalmente se usan para el intercambio de datos o información. ¿Qué significa eso? Que si usted está trabajando en informática, ¿cierto? Y va a ir a hablar con el jefe de producción de una planta que está, no sé, haciendo harina de pescado, y usted le va a pedir un cierto dato, lo más probable es que él les diga, ¿sabes qué? Ya te lo envío te envío el archivo, y el archivo que le envió es un archivo tipo texto. Y por lo tanto yo tengo que procesarlo y leerlo como informático. Esa es la idea. Ya. Esa es la teoría. Esa es la teoría genérica, general de lo que es un archivo de tipo texto. Así que nos vamos a apurar rápidamente ahora para llegar al ejercicio. Ahora vámonos a la máquina, vámonos al computador ahora. Vámonos al computador. Esa es la forma de entenderlo en términos generales. Ahora lo vamos a entender desde el punto de vista ya computing para entrar a hacer el ejercicio. Vamos a suponer que yo voy a tener un archivo que va a ser una cajita
Ese archivo se supone que yo le voy a dar el nombre, los archivos tienen un nombre siempre, datos.txt. Ese archivo se llama datos.txt. En su interior tiene todas las cosas que es de tipo texto, tiene líneas. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Por otro lado, eso está en el disco duro. Ojo con eso. Eso está en el disco duro. Está almacenado. Entonces yo ahora me quiero ir y quiero ver cómo voy a asociar esto a mi programa. Vamos a suponer que la pelotita es mi programa. Entonces lo que debe ocurrir, este es mi programa por si acaso. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Que yo debo establecer algún tipo, algún vínculo o algo que le vamos a denominar canal de comunicación en teoría entre mi dispositivo que está en el disco y mi memoria que es el programa que está en ejecución. Es decir, pasar desde algo lógico, perdón, de algo físico a algo lógico. Esa es la idea. Esto es lo físico, esto es lo lógico, porque un programa, recuerden que si está almacenado en el disco es un archivo. Una vez que lo ejecuté yo, ya pasó a la memoria, y está en la memoria. Si está en la memoria es lógico. Eso es lo que yo voy a hacer. ¿Cómo hago esa comunicación? ¿Cómo hago ese vínculo? Ese vínculo lo hacemos a través de una instrucción de programación. Esa instrucción de programación, pónganme atento a lo que significa. Yo voy a jugar con con estos nombrecitos, ustedes pueden cambiarlo distinto. Es una asignación. AR igual open datos.txt y cierro. Esta instrucción completa es la que me permite a mí hacer o establecer este canal de comunicación, establecer algo entre lo físico, que sería eso, a lo lógico, que sería esto acá. Eso. En términos prácticos, generalmente ustedes lo pueden encontrar en la literatura o en algunos manuales o en algunos libros, que a esto le van a denominar, ojo, a esa variable, archivo lógico. Y eso que está ahí adentro es lo que se denomina archivo físico. Esta es la apertura de ese canal de comunicación. Ojo que esto está claro que esto es abrir para leer, ¿eh? Después vamos a ver que para grabar se usa otra cosa, se le agrega algo. Abrir para leer, por si acaso. Ya, una vez que tenemos claro eso, ¿qué es lo que ha ocurrido en realidad? En mi programa se ha establecido que aquí, esto que estoy marcando con rojito, es como una puerta, es como una compuerta de comunicación que quedó abierta. ¿Al momento de qué? Al momento de establecer la instrucción, el open. Esa compuerta es lo que se denomina AR. Entonces, cualquier cosa que haga referencia a AR, en este ejemplo, da lo mismo si usted le ponen Juanito, Pepito aquí a esta asignación, es una asignación, recuerden, es una asignación. Ya, cualquier acción que yo haga sobre AR, en realidad la estoy haciendo sobre este canal de comunicación que conecta directamente con el archivo físico que está en el disco. Es decir, aquí estoy haciendo esa relación. Por lo tanto, ¿qué es lo que puedo hacer de ahí? Puedo rescatar datos que vienen desde y se meten dentro del computador, o puedo grabar datos que salen del computador y llegan al archivo. Ese es el canal de comunicación. Eso es lo que hacemos cuando abrimos el archivo. Esta es la instrucción por si acaso, ¿eh? AR igual open. El AR puede ser cualquier nombre, el open siempre tiene que ir, entre comillas, el nombre del archivo físico que usted tiene, asegurándose que es un archivo tipo texto. ¿Por qué? Porque si no es un archivo texto, puede ser un archivo binario. Entonces, la lectura de esto es línea por línea. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Su programa o su instrucción open, al hacer esto, generó un archivo lógico de tipo texto. Entonces, cuando usted vaya a rescatar una línea dentro del programa que es lo que va a buscar, dónde se encuentra el backlash n, y eso lo va a rescatar como una línea.
A lo mejor no es la línea, a lo mejor es cualquier cosa. Vuelvo a leer, vuelvo a decir, esa es la idea. Ahora, ¿qué es lo que hacemos siempre nosotros? Siempre, ustedes deberían tener clarito esto. Usted siempre debe abrir un archivo, debe leer el archivo, ojo con eso, leer el archivo, estoy hablando de los pasos. Al decir leer el archivo, significa que los datos quedan en memoria. Eso es lo que estoy indicando. Después debo procesar los datos. No digo procesar el archivo, procesar los datos. ¿Por qué? Porque los datos ya están en la memoria. El contenido del archivo. Aquí esa es la idea, recuperar todos los datos del archivo y después cerrar ese archivo. Y después mostrar resultados. Esa es la secuencia lógica. Mostrar resultados. ¿Qué significa esto? Que puede ser mostrado en pantalla o en otro archivo. Es decir, los datos, a partir de una determinada secuencia de datos, yo genero otra secuencia de datos. Esa es la idea. Ahora, esto yo lo voy a ejemplificar de la siguiente forma. Y aquí es donde ya entramos a la programación completa y aquí nos vamos al computador. Como ejemplo, vamos a suponer, ejemplo supuesto, para que funcione. Vamos a suponer que existe, ojo con eso, existe un archivo llamado datos.txt. Vamos a suponer que existe, ¿eh? De ahí vamos a decir cómo lo creamos. Y aquí es importante, en el mismo lugar, carpeta, como dicen ustedes, donde está grabado el programa. El disco duro. El programa. Punto. Ya, vamos a poner eso. Tenemos un archivo que se llama datos.txt. Está grabado en el disco duro y yo ahí mismo grabo mi programa que lo va a leer. Punto. Ese es el tema. Haciendo simplificación de toda la estructura que tiene un programa en Python, vamos a irnos a lo siguiente. Vamos a decir ar igual open datos.txt. ¿Qué es lo que hice con eso? Abrí ese canal de comunicación. No he hecho nada más que eso. Abrí esto. Tengo esa compuerta. Estoy listo. Digo ahora, voy a leer. ¿Cómo rescato una línea? La siguiente instrucción les permite rescatar una línea. Línea 1 es una variable, también es una asignación. Yo le debo decir, oiga, desde el AR, que es un archivo lógico, usted pone punto y en la pantalla se le van a desplegar todas las opciones. ¿Por qué? Porque él ya sabe que al hacer esta asociación, AR ya es un objeto de tipo archivo lógico y por lo tanto los objetos tienen métodos asociados, igual que los strings, igual que las listas. Por lo tanto, eso, y entre esos métodos hay uno muy importante. Todo esto con minúscula por si acaso se llama read line. Abre y cierre paréntesis. No le pones nada entre medio. Aquí lee la línea que está siendo apuntada por el puntero. No puedo ponerle un número como me preguntaban algunos compañeros para ir a leer la línea 5. Eso no ocurre. No. Tendría que inventar yo esa función nueva. ¿Y la podría inventar? Sí, la pueden inventar. Pero eso ya es programación de parte 1. ¿Qué hago con eso? La instrucción, ojo acá, la instrucción readLine, esta instrucción es un método. ¿Qué es lo que hace? Que captura desde donde está el puntero hasta el salto de línea, incluyendo el salto de línea. Que eso, déjenlo claro. Vamos a demostrar que eso realmente existe cuando hagamos la prueba ya en el computador, no ahora aquí que estoy explicando. ¿Qué hago a continuación? Puedo decir print línea. Quiero mostrar si efectivamente leí la línea, ¿no?
leo línea 1. Quiero leer la siguiente línea. Línea 2, add.readline. La misma estructura. Ahora lee la segunda línea. ¿Por qué? Porque como expliqué yo, el readline lo que hace es lee y avanza el puntero, el indicador hacia donde debería leer después. Esa es la idea. Y después ustedes pueden decir print línea 2. Esto es para mostrar en pantalla, pero aquí puede hacer lo que quiera usted. Si ya tiene en memoria el dato que está usted almacenando, ya lo tiene. Por lo tanto, usted ahora lo que debería es ver qué es lo que hago con ese dato. Aquí por ejemplo, me lo muestro en pantalla, pero podría hacer un montón más de cosas. Ojo que esto está acá, voy a dejarlo acá y lo voy a escribir con rojito para que quede claro. Lee, o en el fondo recupera, no lee, recupera, no la borra, recupera la línea que está siendo apuntada por el puntero al archivo. Recordar que también recupera o recupera el marcador de línea, es decir, es el backslash n. El readline lee incluyendo el backslash n. Ténganlo muy claro. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo vamos a ejemplificar ahora. Voy a mostrar ahora rápidamente cómo hacerlo. Este mismo documento que tengo aquí, yo se los voy a dejar a ustedes. Les voy a poner aquí una instrucción, por si acaso, para que no se les olvide, que esa la vamos a ver aquí en el, en el, cuando haga la demostración. Línea 1, línea 1.rstrip /n. ¿Qué significa esto? Miren, si ahora lo analizo desde el punto de vista nomás, ya no de archivo, sino del punto de vista de, de que esto es una string. Supongamos que línea 1 es una string. Por lo tanto, la línea 1 yo le estoy aplicando el método de rstrip, que ustedes ya lo tienen que conocer porque lo vimos en la clase pasada y está en los apuntes. ¿Qué es lo que hace el rstrip? Elimina el último carácter backslash n que tenga ese string. ¿Por qué lo tengo que eliminar? Por lo que dije yo, porque el backslash n es un salto de línea que no forma parte de lo que yo quería rescatar, pero sí me lo devolvió el famoso readline. Por lo tanto, esta instrucción en teoría, esta instrucción, yo debería incorporarla siempre después de cada lectura, desde el archivo, elimino esa última salto de línea. ¿Por qué? Porque me descuadra todo. Aquí abajo también debería poner un salto de línea. Ojo, aquí tendría que cambiar este de aquí, porque esto hace referencia a línea 1, aquí debería ser línea 2, y así sucesivamente. Pero se los dejo anotado ahí para que no se les olvide nomás, para que no se les olvide. Eso es fundamental. Ya, ahora me voy a ir a la demostración netamente de la clase ahora. Hasta ahora parece que vamos bien. Ya, vamos. Voy a abrir aquí nuestro famoso editor. Y nuestro Visual Studio Code. Nuestro Visual Studio Code. Aquí parece que mandó algo. No, me pregunto nada. Y que tembló el tantal nomás. Ya. Hay que ver ahí. Show. Vamos a hacer la demostración rápidamente nada más. Eso es una revisión de programa nomás que estaba haciendo. Vamos a abrir la ventanita. Vamos a irnos a PGM. Si ustedes son de intro, ¿no? Pero una carpeta nueva. Una carpeta
archivo. No, crear. Ahí está la carpeta archivo. Abrir para que quede todo ordenadito aquí, no me aparezcan programas raros. Vamos a generar un nuevo archivo. Es un programa Python que aquí me reclama, no sé por qué. A ver, me dice que tengo que reabrirlo con ese. Ya hay una vez que lo he reabierto con ese y ahora lo puedo grabar y decirle que estamos grabando en Archie. Este se llama archivo1.py. Es un programa Py. Fíjense que archivo, los Py son archivos de texto. Todo lo que yo escriba acá es archivo de texto. Todo. Ya. Ahí tenemos nuestro programa en Python. Voy a escribir tal cual como lo habíamos hecho en el anterior. Nos saltamos el main porque estamos haciendo una demostración. Después ya ordenamos todo esto y lo hacemos como corresponda. Voy a decir AR, voy a agrandar la letra. Ya ahí la ven bien, supongo que sí. AR open, datos. Aquí pueden poner paréntesis, comillas simples, comillas dobles, da lo mismo. Estoy acostumbrado a comillas dobles, ¿no? Porque el dedo se me da el tiro para allá. ¿Qué es lo que habíamos dicho ahí primero? Con eso generábamos eso. Estoy suponiendo que aquí, que está en mi propia carpeta, existe el archivo datos. Fíjense que no está existiendo, no existe. Vamos a ver qué pasa cuando ocurre eso. De línea 1 yo voy a rescatar AR, y aquí donde le decía yo, él reconoció que AR ya es un objeto de tipo archivo lógico. Si le pongo el punto, me dice, todas estas cosas se pueden ser utilizadas. Y entre esas está el readline, o usted puede escribir directamente readline. Leí la primera línea, no voy a hacer nada, voy a, lo original más que yo había dado, como la primera parte sin agregarle eliminar el salto línea. Voy a leer 2 y digo AR, fíjense la misma instrucción. Ustedes pueden escribir real line nomás o decirle a que se los ayude. Ojo, no agregar el lines con S, que eso es otra instrucción. Pero ustedes tienen que ir investigando todas estas cosas. Ya, eso está. Si esto lo ejecuto me va a dar un error. ¿Por qué? Porque no existe el archivo. Pero eso quiero que quede claro para que sepan ustedes cuál es el error que se van a enfrentar siempre. Ahí me dice. No existe en el directorio un archivo llamado datos.txt. Yo le podría incorporar una ruta distinta, pero no es aconsejable. Si estamos probando, hagámoslo básico. Así. Ya. Necesito crear el archivo de datos. ¿Dónde lo creo? Aquí mismo, muchachos. Recuerden que los editores de texto y los editores de programa, los IDE, generan archivos texto. Por lo tanto, no le ponen ningún carácter raro a excepción del fin de línea y el salto de línea. El fin de archivo y el salto de línea. Voy a crear un nuevo archivo de tipo texto, nomás le digo. Este lo voy a grabar aquí mismo. Le voy a poner como nombre datos.txt porque así me dijeron que había que grabarlo. Punto. ¿Qué es lo que tenía el datos.txt? Ya está aquí. Tenía el AB, Enter. Ahí generé el salto de línea. A, B, C, D, E, F, salto de línea. G, salto de línea. Ahí tengo eso. Lo grabo. Usted se dio cuenta que aquí para usted existe el AB, pero aquí usted no ve que hay un salto de línea. Aquí hay un salto de línea, aquí hay un salto de línea. Y aquí al final hay un EOF, un fin de archivo. Usted no lo está viendo, porque son los únicos caracteres que no puede ver. De hecho, aquí usted dice, tengo dos caracteres. Esto es una línea. Usted podría leer espacio en blanco, lo que quiera, pero él lee todo lo que esté desde aquí hasta donde encuentre el backlash n. Todo eso lo considera un string. Esa es la idea. Vamos a grabar esto, para asegurar que está grabado. Y ahora sí vamos a ejecutar. Ahora no va a dar error. Y ahora va a ser lo siguiente. Yo ejecuto esto ahora. AB, CDF. Leí 2 nomás, no 3. La otra línea no la leí yo nomás, así de simple. Ya, pero ¿cuál es el problema? Que, miren, escribió la B, pero como yo había rescatado el backlash n, escribió a B y la acción del backlash n, que es saltarse una línea. Aquí hizo lo mismo, escribió CDF y a continuación se dio cuenta que venía un backlash n. ¿Y qué significa eso para el computador? Saltarse una línea. ¿Cuántos caracteres tengo aquí? ¿Cuántos caracteres, perdón, tengo aquí en esto? Ustedes dirán, sí, si usted se va acá, hay 2 nomás. Y yo les puedo decir lo siguiente, miren. Print
largo de la línea. Y el largo de la línea, yo voy a poner len, ojo que es un string, así que se mezcla todo lo que ya hemos visto. Largo de la línea, ejecuto, y me dice que el largo de la línea es 3, no 2. ¿Por qué? Porque está incorporado ese backslash n. Tengo que eliminarlo porque me está dando idea, porque imagínense yo quiero procesar todo lo que hay en la línea. Voy a procesar un dato que no existe. Voy a incorporar un dato más al len, a la suma, todo ese tipo de cosas. Entonces, cada vez que usted rescate desde su archivo, va a poner una línea como esta. Se puede acortar después cuando ya sean más o menos especialistas. Van a decir línea 1.rstrip. Y aquí le dicen backslash n. Nada más que eso. Y ahora línea sí va a tener 2 caracteres y sí, ya nos vamos a saltar esto de acá. Si esto lo ejecuto yo, AB, el largo de la línea es 2, y si se dan cuenta que no saltó nada acá, quedó todo esto pegadito, eso es lo que hacemos. Por lo tanto, es fundamental, después de cada lectura, tener claro que lo que yo voy a hacer, o lo que yo estoy rescatando, es una instrucción que viene con Java. Aquí obviamente línea 2, y aquí es línea 2. Ya, ahora ya tengo estas cosas metidas acá. Pero cada vez que yo dejo de procesar mi archivo, hay una instrucción que usted debería poner siempre, que es el close. Cada vez que usted termine de ejecutar el archivo, de hacer las cosas, ponga close. Cerré. Pero acá, ¿qué es lo que voy a hacer con estas cosas? Yo a lo mejor no las quiero almacenar, no las quiero mostrar al tiro, porque de hecho no necesariamente voy a mostrar los datos, porque los datos son datos que a partir de ellos yo debo generar algo. Entonces, idealmente, se debe crear una lista. Generalmente, no siempre, pero así es como acostumbramos inicialmente. Creamos una lista, así se crea una lista vacía. Y cada una de estas cosas que yo leí, la voy a almacenar en la lista. ¿Y qué es lo que leí yo? Línea 1. ¿Qué es lo que leí acá yo? Línea 2. Lista.apple, línea 2. Rescaté 2 líneas nuevas de mi archivo, lo cerré. Y ahora puedo jugar o procesar completamente la lista. Puedo ir, avanzar, borrar, hacer lo que quiera yo con la lista y no voy a influir o no voy a interferir con los datos que están, porque los datos los tengo en memoria. Esa es la idea de lo que yo les mencionaba. Por lo tanto, ahora tengo una lista y cada elemento de la lista está separado por coma, es un string. Leí 2 nomás. No, yo quiero leerlos todos. Chuta. ¿Cuántos son? Ah, yo sé que son 3 acá. Pero ¿qué pasa si son más? ¿Qué pasa si son 100 datos? ¿O qué pasa si tenemos un archivo así como este, miren? Que se lo dejé ahí en eso. ¿Qué pasa con este? Que cada uno de estos es una línea. Muchos, 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 muchos. ¿Cómo voy a estar haciendo un readline línea 1, línea 2, línea 3, línea 4, línea 5? Ah, me aburro. Entonces, para eso hay una forma de hacerlo. Si ustedes quieren, aquí yo proceso el archivo línea por línea, las que yo quiera, avanzo, hago lo que quiera, ustedes se la arreglan. Yo solamente les estoy mostrando situaciones. Pero ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Abrí mi archivo, ¿cierto? Ya. Y aquí voy a poner un for línea in_ar, que esta es una estructura de Python. Para todas las líneas que estén en el archivo, haga lo siguiente. Como la variable es línea nomás ahora, lea una línea. No, no tengo que leerla. ¿Por qué? Porque el Python me la leyó. Ah, chuta. Entonces, ¿qué hago? Ah, sí, línea, como él ya la leyó, porque aquí está haciendo el readline. En esta instrucción está haciendo el readline uno por uno. Pero lo leyó y le agregó eso. Ah, eso yo no lo quería. Porque yo quería que esta cosa fuera así. Y nada más. Con estas simples instrucciones, yo lo que hago, tomo todo lo que está en el archivo y lo llevo a una lista. Y después proceso la lista. Si esto yo lo ejecuto ahora,
Me muestra los tres. Si yo aquí ahora yo no le hago nada a esto. ¿Quién me ayuda tanto? Está bien, tu gato tembló, chiquillo, ¿no? Pero despacito. Ya. Si me voy a datos, yo puedo agregar más elementos. Otro. Y con otra línea. Más. De nuevo. Fíjense. Y esta la voy a dejar guardada. Y no sé lo que viene. No, ya, yo sé que están. Pero con esta simple instrucción, yo leo el archivo completo. Y tomo el archivo y lo meto cada uno de ellos. Cada línea forma parte de una lista. Entonces ahora ya no abro más el archivo, sino que lo cierro. Y ahora lo que yo hago es proceso la lista. Fíjense que aquí me generó una nula. ¿Por qué? Porque hay una línea nula. Ojo con eso. Hay muchas cosas aquí que analizar. Por lo tanto, según esto, ¿cuántas líneas tienen ustedes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dicen ustedes. 6. Chuta, yo tengo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parece. ¿Qué me faltó? Más, de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. ¿Qué falta? ¿Por qué tiene esta otra acá? Porque aquí hay dos líneas adicionales. Ahora sí desaparecen. Ahora yo guardo esto. Voy a ejecutar de nuevo esto. Y ahora ya no están. Y ahora están todas las que deberían estar. Ojo con eso. Ojo con eso, porque aquí hay AB, está B. CDF, está CDF. G, está G. Otra línea es una sola variable, otra más. Más y de nuevo. Pero hay algo raro aquí, ¿o no? ¿Lo ven ustedes o no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ¿Y aquí cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, o sea, no sé dónde que yo voy a hacer. Adelante, sí. Si esto yo le agrego ese salto de línea y ahora lo ejecuto. Mira. Ah, me faltó meterle otro más. Ahí está adelante. Ahora sí. Ahí metí uno. Entonces tengan cuidado cuando ponen y generan archivos. Genérenlo hasta donde deberían estar, ¿no? Que en teoría puede ser hasta ahí, hasta ahí. Ya, eso es con respecto a eso. Ahora, ¿qué es lo que hace usted? Puede procesar esto, lo que usted quiera. ¿Cómo lo procesa ahora? Ahora nos vamos a la lista, por element y lista, para todos los elementos que estén en la lista. Yo, por ejemplo, yo sé que los elementos, ¿qué cosas son? Son string. Por lo tanto, por jugar nomás, para todos los elementos que estén en string, yo los voy a pasar a mayúscula y los voy a mostrar en pantalla. Entonces ahora ya no voy a mostrar eso, sino que voy a ir uno por uno, mostrando cada una de las letritas, pero en mayúscula. Ahí está, A, B, C, D, otro. Eso significa procesar. Aquí tenemos todo listo. Lectura del archivo, ¿cierto? Procesamiento del archivo. Y la lectura del archivo, el almacenamiento en algo que sea de memoria nomás. Y aquí generamos eso. Ah, y ahora el paso contrario. Yo quiero ahora, fíjense, voy a hacer lo siguiente. El proceso va a ser que voy a abrir un nuevo archivo. Ese ya está cerrado al anterior. Le vamos a poner sala a este. Voy a abrir un nuevo archivo. Le vamos a llamar salida.txt. Un archivo de salida. Pero ese archivo yo le voy a agregar el modificador W. ¿Por qué? Porque el modificador W lo que hace es grabar. Punto. Y entonces ahora yo voy a decir, ya tengo el archivo listo para grabar. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir sal.write. ¿Qué cosa grabe? Grabe el elem, pero el upper. Y a esto
incorpore usted el salto de línea. ¿Por qué? Porque usted se lo había quitado en el caso anterior. Cuando termine, diga sal.close y veamos qué es lo que ocurre. Vamos a borrar esto. Aquí no va a mostrar nada en pantalla. Pero fíjense acá, existe archivo datos. Me generó salida. Datos es S, salida es S. Y eso es todo lo que yo les quería contar por hoy día. Traten de repetir esto mismo, volver a hacerlo. Apenas esté lista la grabación, se la voy a subir. Y sería todo por hoy. Pues si tienen alguna duda, jóvenes, me preguntan nomás. Durante la tarde les voy a dejar el ejercicio de la tarea nomás. Y así continuamos avanzando en este maravilloso mundo de la programación. Ya, jóvenes, los dejo entonces, que tengo que ir ahora a atender consultas a la universidad. Estoy en mi casa, ahora voy para allá. Nos vemos, cuídense. Apenas esté todo esto disponible, voy a tratar de dejarles todo listo. Voy a subirle los documentos, ¿no? Todo lo que yo pueda y estamos ok. Así que pórtense bien, dejo de grabar y nos vemos.